Hola y bienvenidos a este segundo episodio de este podcast para comprender paso a paso lo que es la embriología. El día de hoy abordaremos el tema 2, fecundación, segmentación, implantación, principios de señalización celular y teratogénesis. Sin nada más que agregar, comenzamos. La fecundación va a tener lugar habitualmente en la ampolla de la trompa uterina, que a través de señales químicas segregadas por el ovocito y por las células foliculares que la rodean, van a poder guiar a los espermatozoides capacitados, denominado quimiotaxis de los espermatozoides hasta el ovocito. La fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito y que va a finalizar con la mezcla de los cromosomas de origen materno y paterno en la metafase de la primera división meiótica del cigoto. Las fases de la fecundación son las siguientes. 1. Paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. El paso del espermatozoide se deberá principalmente al efecto de la enzima y a la uronidasa liberada por el acrosoma del espermatozoide. Y, gracias a los movimientos de la cola, va a poder atravesar la corona radiada. Número 2. Penetración. Tracción de la zona pelúcida. Las enzimas esterasa, acrosina y neuraminidasa dan lugar a la lisis de la zona pelúcida. Posteriormente tienen lugar a una reacción de zona que le hace impermeable al paso de otros espermatozoides. Número 3. Fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Las membranas celulares o plasmáticas del ovocito y del espermatozoide se fusionan y desaparecen en el área de fusión, mientras que la cola, la cabeza del espermatozoide se introduce en el citoplasma del objeto, pero no la membrana celular. Número 4. Finalización de la segunda división meiótica del ovocito y formación del pronúcleo femenino. La penetración de un ovocito por un espermatozoide activará la segunda división meiótica y la convierte en un ovocito maduro y en un segundo corpúsculo polar. Número 5. Formación del pronúcleo masculino. El interior del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide aumenta de tamaño, formando el pronúcleo masculino. Al mismo tiempo, la cola va a generar una desintegración. Parte número 6. A medida que los pronúcleos se fusionan, dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas, el ovótido se convertirá en un cigoto. Ahora pasando al tema de segmentación del cigoto, la segmentación consiste en la aparición de divisiones mitóticas repetidas en el cigoto, lo que incrementa un número considerable de células. A esto se le va a conocer como blastómeros. Este proceso se dará mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero. Tras la formación de 9 células, van a formar una masa redonda y compacta de células. A este fenómeno se le denomina compactación. Este proceso facilita una mayor interacción entre las células y es un requisito imprescindible para la segregación desde las células internas que forman el embrioblasto del blastocisto. La mórula se va a formar aproximadamente 3 días después de la fecundación, en el mismo momento en el que se introduce en el útero. Formación del blastocisto. Cuando entra la mórula en el útero, aproximadamente 4 días después de la fecundación, aparece un espacio relleno de líquido denominado blastocele. Este líquido va a atravesar la zona pelúcida presente de la cavidad uterina y forma este espacio a medida que aumente el líquido y va a separarnos en dos zonas. Una capa externa delgada denominada el trofoblasto, nutrición en griego, que origina la parte embrionaria correspondiente a la placenta. Y número 2. Un grupo de blastómeros localizado centralmente denominado el embrioblasto que da lugar al embrión. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio invasivo denominada polo embrionario y aproximadamente a los 7 días aparece en la superficie del embrioblasto una capa celular denominada hipoblasto. Cuando se produce la implantación, va a haber cambios morfológicos que van a dar lugar a un disco bilaminar constituido por el epiblasto e hipoblasto. Este disco embrionario dará origen a 3 capas germinales que van a formar órganos y tejidos del embrión. Además de eso, se va a formar estructuras en la segunda semana, como la cavidad amniótica, el amnios, saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico. A medida que se implanta el blastocisto, va a aumentar la cantidad de trofoblasto. Al tiempo que esto sucede, el blastocisto va a diferenciarse en 2 capas, el sincito trofoblasto, que va a representar actividad mitótica, y el sincitio trofoblasto.
A medida que se implanta el blastocisto, va a aumentar de cantidad de trofoblasto. Al tiempo que esto sucede, el blastocisto se va a diferenciar del sitio trofoblasto, que es la capa que se infiltra en el tejido conjuntivo endometrial, ya que va a ser utilizado como fuente de nutrición embrionaria. Otra de las funciones del sinsitio trofoblasto es elaborar una hormona glicoproteica, la gonadotropina coriónica humana o HCG. La función de la hormona es mantener la actividad hormonal del cuerpo lúteo en el ovario durante el embarazo para poder así seguir segregando estrógenos y progesterona. Un dato interesante aquí es que esta hormona es utilizada principalmente para las pruebas de embarazo. Conforme progresa la implantación del blastocisto, aparecerá un espacio de tamaño pequeño en el embrioblasto que se le va a denominar cavidad amniótica. En poco tiempo, las células amnióticas se van a separar y van a formar el amnios, que va a rodear la cavidad amniótica. Simultáneamente se va a dar una formación de una banda bilaminar plana y casi circular denominado disco embrionario, que estará constituida por dos capas. Uno, epiblasto, que es la capa más gruesa y que está constituida por células cilíndricas altas relacionadas con la cavidad amniótica, y el hipoblasto, constituida por pequeñas células adyacentes a la cavidad exocelómica. Tanto la membrana exocelómica como el hipoblasto van a revestir la vesícula umbilical primaria denominada saco vitelino. A medida que se forman el amnios, el disco embrionario y la vesícula umbilical primaria van a aparecer lagunas que serán pequeños espacios dentro del sinsitio trofoblasto. Estas lagunas van a establecer la circulación útero-placentaria primordial. A través de estas van a pasar sustancias nutritivas y oxígeno. A este tiempo, el producto de la concepción humana es de 10 días. Aquí ocurren una serie de sucesos como un tapón de cierre formado por un coágulo de fibrina en la sangre que ocluye la continuidad de la superficie del epitelio endometrial. A medida que tiene lugar la implantación de las células de tejido conjuntivo endometrial, experimentarán una transformación denominada reacción decidual, que a través de una acumulación de glucógeno y lípidos se va a denominar células deciduales. El embrión a los 12 días se van a fusionar las lagunas adyacentes, formando redes lacunares. Los capilares endometriales que rodean al embrión implantado van a experimentar congestión y dilatación y se van a convertir en sinusoides, es decir, que vasos terminales con pared fina van a tener un calibre mayor que el de los capilares, como normalmente los conocemos. A medida que se producen cambios en la fórmula, a medida que se forma el celoma extraembrionario, la vesícula umbilical primaria disminuye de tamaño y se forma una vesícula umbilical secundaria más pequeña. Esta vesícula de tamaño menor está formada por células endodérmicas extraembrionarias que migran desde el hipoblasto existente en el interior de la vesícula umbilical primaria. El final de la segunda semana es caracterizada por la aparición de vellosidades coriónicas primarias que forman columnas cubiertas por sinsitio. El celoma extraembrionario desdobla el mesodermo extraembrionario en dos capas. Uno, el mesodermo somático extraembrionario, que reviste el trofoblasto y cubre el amnios, y dos, el mesodermo esplácnico embrionario, que rodea la vesícula umbilical. Tanto el mesodermo somático, que surgió, como las dos capas de trofoblastos que van a formar el corión, que a su vez va a formar la pared del saco coriónico, el celoma extraembrionario se denomina ahora cavidad coriónica. El embrión a los 14 días todavía tiene la forma de disco embrionario bilaminar plano, donde las células hipoblásticas van a formar una zona circular gruesa que va a ser denominada placa precordal. Ahora pasaremos a mencionar algunas complicaciones que pueden ocurrir en este proceso. Implantaciones extrauterinas. Esto sucede cuando los restos de implantación en ocasiones se dan fuera del útero, son denominadas como embarazos ectópicos, que tanto en el 95 como en el 98% de estas implantaciones ocurren en las trompas uterinas. Pueden existir diversos tipos, por ejemplo, la implantación dentro de ovarios se denomina implantación ovárica. También está la implantación tubal, ya sea en el istmo, una ampolla de la trompa uterina, pero también la implantación puede ser fuera del útero. Puede haber implantación abdominal o implantación intersticial. Hasta aquí nuestro segundo capítulo, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.